Hace más de 6 años, un misterioso profeta comenzó a hablar sobre una delicada situación, una profecía que sacudiría los cimientos de la corrupción en Colombia. En sus pronósticos, el personaje insinuaba que las redes de corrupción, en particular, aquellas relacionadas con los megamillonarios del país y el continente, como el Grupo Aval y Odebrecht, finalmente serían reveladas a la luz del día, no por autoridades colombianas, sino por autoridades de otros países, puesto que en Colombia reinaba la impunidad. Las predicciones del profeta señalaban directamente a los vínculos oscuros entre figuras políticas, empresariales y contratistas internacionales. Estas conexiones, según él, estaban en el corazón de la corrupción sistémica que había estado exprimiendo al Estado, apoderándose de sus recursos, con lo cual el presupuesto del país no alcanzaba para la educación, la salud y generaba el desempleo y la violencia que se ha apoderado del país durante décadas. No hace mucho realicé el debate Odebrecht-Sarmiento con otros colegas. Allí traté de demostrar cómo la asociación Odebrecht-Sarmiento había capturado buena parte del Estado colombiano y sobornado las más altas instancias de varias agrupaciones políticas en función de asegurar un contrato, una rentabilidad por billones de pesos y en una cuantía de más de 50 millones de dólares. Para encubrir esos hechos, capturaron en primer lugar y de manera contundente la Fiscalía General de la Nación. Buena parte del proceso investigativo no se ha presentado en Colombia, pero sí una serie de hechos dantescos, entre las cuales represión y seguimientos a jueces, a periodistas, a congresistas, la represión del aparato de la Fiscalía sobre incluso congresistas sobre los que no tiene aforo. El día de ayer, antes de ayer, la justicia norteamericana de los Estados Unidos llama a estrados judiciales al hombre más rico de Colombia y al grupo económico que controla 1 de cada 4 pesos de la riqueza nacional, el Grupo Aval. Como Odebrecht, paralelamente, los responsables y propietarios del Grupo Aval, toda su gerencia, los testigos que dijeron medias verdades en Colombia hoy presos y la mayoría no presos, serán llamados a declarar para contar la verdad integral y completa. Seguramente habrá una transacción económica cuantiosísima, como le tocó a Odebrecht, y habrán unas consecuencias en el próximo año que es importante que el Congreso de la República de antemano ya conozca. Este hecho, sin precedentes en la historia de Colombia, el hecho de corrupción más grande y al mismo tiempo el proceso judicial, no en territorio colombiano desgraciadamente, más grande, contra la agrupación económica más poderosa de Colombia, dueña de medios de comunicación, de buena parte de la política, de buena parte de la banca y de la economía, al ser procesado y decir la verdad que esperamos la digan, producirá una serie de hechos económicos en Colombia. A medida que los años pasaban, más y más personas comenzaron a prestar atención a las palabras del profeta, y algunos se atrevieron a denunciar estos hechos y otros a delatar a sus cómplices. A pesar de que la sociedad colombiana se estaba despertando y exigiendo respuestas a las preguntas incómodas sobre la corrupción que se había mantenido en las sombras, las autoridades de investigación y persecución del delito se hacían los de la vista gorda, y las investigaciones permanecían engavetadas por años y años. Muchos encargados de investigar estaban untados de la misma corrupción. Cada que el profeta hacía debates o declaraciones sobre el tema era silenciado, ridiculizado y amenazado, los políticos tradicionales cómplices defendían el sistema que los mantenía en el poder por décadas, y los medios de comunicación, gran parte de propiedad de los mismos corruptos, tapaban y atacaban a quienes denunciaban.
El profeta era odiado porque unos años antes había destapado los vínculos de la clase política y empresarios de bien con el narcotráfico y los paramilitares, y fue el primero en denunciar los más de 6.402 asesinatos de inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros y hacer creer al país que el gobierno de turno estaba ganando la guerra, lo que ahora se conoce como los falsos positivos. El profeta del pasado es hoy el presidente del país y afronta permanentemente ataques de parte de la misma prensa encubridora de delitos y la clase política que tiene miedo de que se destapen procesos judiciales al nombrarse a un fiscal que verdaderamente cumpla con su trabajo y no esconda procesos o proteja y defienda la delincuencia organizada que ha manejado el país los últimos 30 años. Una importante reflexión nos arroja esta historia y es: tarde o temprano la verdad sale a flote, y quien antes denunciaba en todos los escenarios posibles, a pesar de que intentaban silenciarlo con destituciones o persecuciones, tenía toda la razón. A finales de 2008, cuando el gobierno anunció el proyecto, el doctor Sarmiento Gutiérrez me dijo a mí que teníamos que participar y que buscáramos la forma. Ese proceso fue estudiado directamente con la Junta Directiva del Grupo Aval. Eso se aprobó directamente por los doctores Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y la Junta Directiva del Grupo Aval. Podrá el profeta tener muchos defectos y cometer muchos errores, pero lo que la historia no puede desconocer, ni los corruptos olvidar, es que combatió de frente y con la cabeza en alto la corrupción de la clase política tradicional del país. Mantendremos los ojos puestos en los desarrollos futuros. Veremos cómo la prensa trata de mostrar a los grandes corruptos del país como benevolentes inversionistas o empresarios de bien, pero la verdad seguirá emergiendo y te mantendremos actualizado. Nosotros no sabemos a quién sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios. Los intermediarios, la mayoría están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata porque la plata llegó a los del poder político. Y entonces no se puede saber, porque si se sabe, se desbarata el régimen de corrupción. Por eso es tan cuidadoso para el régimen de corrupción quién es el fiscal, cómo se desarrolla la fiscalía, quién está al mando de las fuerzas que manejan las armas de la nación, cómo se maneja la justicia, de qué manera se puede hacer un proceso de legislativo en el Congreso de la República, quién va a ser el presidente. Porque este régimen de corrupción es una fusión entre el crimen de la calle, su transnacionalización poderosa que lo lleva a controlar territorios y por tanto poder político y Estado. Luego, segunda definición de una lucha contra la corrupción, antes de lo técnico jurídico. Primera, valorizar lo público. Segunda,